Buenas tardes, quiero agradecer al comité organizador por la invitación. Para mí es un honor poder compartir con ustedes nuestra experiencia en tiempos de pandemia. Aunque para muchos fue un tiempo para el descanso y para disminuir su actividad física y relajarse, nosotros hemos visto muchísimas más lesiones por estrés debido a la mayor actividad física y deseo de mejorar rápidamente el nivel deportivo sin un adecuado acondicionamiento físico previo. Este artículo reportar 228 lesiones deportivas durante la pandemia asociadas posiblemente a que los pacientes están haciendo ejercicio dirigidos por ellos mismos en aplicaciones o redes sociales, corriendo maratones incluso hasta de 100 kilómetros desde los hogares. Este es un médico colombiano ortopedista que también reporta un número importante de lesiones por estrés asociadas al cambio de hábitos durante la pandemia. Definitivamente la pandemia cambió el lugar, la dirección y la forma de practicar deporte. Durante la charla vamos a revisar las imágenes de lesiones por estrés, cuáles son las fracturas de alto riesgo y reconocer los factores que pueden predisponer y proteger a la salud del hueso. El hueso es el material más duro y fuerte en el cuerpo humano. Se organiza en dos macroestructuras, el hueso cortical compacto y el hueso calloso, trabecular o esponjoso. El hueso cortical compacto es el que se encuentra en las diáfisis de los huesos largos, a él se atribuye la dureza y en él ocurren las fracturas por estrés. El hueso calloso, trabecular o esponjoso es el hueso que tiene una rata de recambio metabólico más temprana, por eso las medidas de densidad ósea se realizan en este hueso, a él se atribuye la resistencia y resiliencia del hueso. Si uno ve una fractura por estrés en esta porción de hueso calloso o trabecular, ojo que estamos ante un paciente con baja masa ósea o un paciente con osteoporosis. Los dos grupos celulares que hacen la remodelación ósea son los osteoclastos y los osteoblastos. Mientras unos hacen la resorción de los materiales y detritos residuales, los osteoblastos construyen nuevo hueso. Cuando el hueso se somete a cargas repetidas con inadecuados intervalos entre ellos, no es capaz de recuperar su forma y se rompe el equilibrio osteoclastos-osteoblastos llevando a microfracturas. La acumulación de estas fracturas lleva a una lesión por estrés, fractura por fatiga. Siempre ocurre en huesos normales con exceso de carga, generalmente miembros inferiores. Más frecuente en mujeres, con una incidencia del 10% en la población general y hasta de 20% en corredores. El dolor es de inicio insidioso y localizado, excepto en el síndrome de estrés tibial, donde el dolor es más difuso. Paciente femenina de 27 años con dolor al correr. En el estudio de resonancia magnética se identifica edema medular en la porción medial del cuello femoral. El diagnóstico es una reacción de estrés. La reacción de estrés es el precursor de la fractura por estrés. El diagnóstico se debe hacer temprano y el tratamiento es el mismo que una fractura por estrés. Recordar que el rayos X va a ser normal en el 100%. Paciente masculino de 18 años que tiene dolor después de terminar un entrenamiento. En el estudio radiológico no vemos nada. En el estudio de resonancia magnética se demuestra una fractura en el platillo tibial lateral. La radiografía tiene una muy baja sensibilidad en el estadio inicial. Hasta las primeras 3 semanas puede ser absolutamente negativo. La ecografía tiene su utilidad en el diagnóstico de fracturas por estrés en el quinto metatarsiano y en el maléolo medial. La gammagrafía es muy sensible, poco específica. La tomografía la utilizamos más para el seguimiento y evolución de la fractura y la resonancia es la prueba gold estándar. Paciente de 37 años masculino acostumbrado a trotar en la banda, cambia la superficie, sale a trotar a la calle, al pavimento, presenta dolor. En el estudio radiológico vemos discreta irregularidad cortical, mucho mejor evidenciado en retrospectiva. En el estudio de resonancia magnética se confirma la presencia de fractura a nivel de la fíbula. El cambio de superficie puede aumentar la fatiga muscular y dar mayor fuerza de impacto, haciendo más probables las lesiones de estrés. Paciente de 47 años que empieza su vida deportiva en la pandemia, el estudio radiológico fue normal
En el estudio de resonancia magnética se demuestra fractura en el tercio distal de la tibia, de la fíbula. Las fracturas de la fíbula más frecuentes son en el tercio distal. Correr y tener un pie plano son factores que predisponen a este tipo de fracturas. Este tipo de fracturas, las fracturas de estrés, siempre van a ser más difíciles de diagnosticar que las fracturas por trauma. Algunos factores extrínsecos e intrínsecos pueden predisponer a fracturas. Por ejemplo, trotar más de 40 kilómetros a la semana o bailar más de 5 horas al día puede predisponer a lesiones por estrés. En pacientes corredores, el calzado se debe cambiar cada 6 meses. Entre los factores intrínsecos, ser mujer y raza blanca también predisponen a fracturas y lesiones de estrés. Las fracturas de estrés se dividen en bajo y alto riesgo. Las de bajo riesgo son las que están en la zona de compresión, donde está favorecida la osteogénesis, normalmente evolucionan bien. Las de alto riesgo están sometidas a fuerzas tensiles con relativa avascularidad, pueden progresar a fractura completa, no unión e incluso recurrencia. Su localización es en el cuello superolateral del fémur, la rótula, la corteza tibial anterior, el maléolo medial, el talo, el navicular, la metáfisis proximal del quinto metatarsiano y el sesamoideo del hallux, especialmente el medial. Paciente femenina de 42 años con 4 semanas de dolor en la cadera asociado a ejercicio. En el estudio radiológico se demuestra discreta irregularidad cortical en el cuello femoral. El estudio de resonancia magnética confirma la presencia de un trazo de fractura que ocupa más del 50% del cuello. El hecho de que esta fractura sea de más del 50% también lo constituye una fractura de alto riesgo, aun cuando se localice en la zona de compresión. En resumen, estas son las fracturas por estrés de alto riesgo, las fracturas en la zona de tensión del cuello femoral, las fracturas en la zona de compresión se ocupan más del 50%, las fracturas en la rótula, en la tibia anterior, el maléolo medial, el navicular, el talo, la base del quinto metatarsiano y el sesamoideo, principalmente el medial, que es el de mayor tamaño. La base del quinto metatarsiano tiene 3 zonas. La zona 1 es donde se localizan la mayor parte de las fracturas, generalmente son fracturas por avulsión. Estas fracturas evolucionan bien. Las fracturas de la zona 2, que es la zona llamada fractura de Jones, pueden presentar retardo en la consolidación, y la zona 3, que es donde ocurren realmente las fracturas de estrés de alto riesgo, se considera una zona de pobre vascularidad y alta carga tensible. Paciente masculino de 57 años que tiene dolor. En el estudio radiológico no vemos alteraciones. En el estudio de resonancia magnética se demuestra algo de líquido en el periósteo anterior, en la diáfisis de la tibia. También se observa un desgarro muscular hacia el compartimento posteromedial. El diagnóstico es un síndrome de estrés tibial, lesión común en pacientes atletas recreativos o profesionales. Puede o no tener una respuesta cortical asociada a la periostitis, y los rayos X siempre se deben realizar, ya que debemos descartar otras etiologías. Otro paciente también con dolor por trotar, sensación de masa, estudio radiológico normal. En el estudio de resonancia magnética se demuestra edema medular en la diáfisis de la tibia y algo de líquido en la porción anterior del periósteo. También evidenciamos un desgarro de la unión miotendinosa del flexor digital largo. En este artículo nos describen la asociación entre el síndrome de estrés tibial medial y el desgarro muscular, ya que la etiología del síndrome de estrés tibial es una periostitis inducida por tracción muscular del sóleo y el flexor digital largo. Esta es la clasificación para el síndrome de estrés tibial. También se propone como clasificación para todas las fracturas de estrés. Va desde un discreto edema en el periósteo hacia edema medular, compromiso cortical y finalmente una lesión lineal
que hace disrupción de la cortical en la tibia anterior, constituyendo el grado más avanzado. Paciente de 44 años con dolor, estudio radiológico normal. En el estudio ecográfico se ve asimetría con algo de líquido en la región pretibial izquierda. En el estudio de resonancia magnética se demuestra líquido a nivel del periósteo anterior a la izquierda y edema medular en la diáfisis de la tibia. En esta imagen magnificada podemos ver la alteración lineal constituyendo un grado 4B. Las lesiones del cuello femoral se consideran un capítulo aparte, ya que por su localización periarticular tienen un mayor riesgo de fractura, desplazamiento, no unión e incluso osteonecrosis. El hecho de ver un trazo macroscópico de fractura en los estudios de imágenes es un factor negativo, y recordar que el 90% de los rayos X iniciales puede ser absolutamente normal. En este artículo nos sugieren clasificar las lesiones de estrés en bajo y alto grado. Las de bajo grado son las que solamente presentan edema. Las de alto grado ya tienen algún trazo de fractura evidenciado en las imágenes. Paciente de 45 años empieza a trotar en pandemia, estudio radiológico y tomográfico normales. En el estudio de resonancia magnética se demuestra algo de edema subcondral en el cuello femoral izquierdo. Es una fractura por estrés de bajo grado. Paciente femenina de 35 años que trota en banda durante la cuarentena. En el estudio de resonancia magnética vemos edema medular en el cuello femoral asociado a un discreto trazo de fractura. El hecho de que ya veamos un trazo de fractura la convierte en una fractura de alto grado. Paciente de 38 años, deportista, que aumenta en todo caso la intensidad del deporte durante la pandemia, tiene dolor. Lo que vamos a ver es un estudio tomográfico que demuestra una ligera línea hiperdensa perpendicular al cuello femoral derecho. En el estudio de resonancia magnética se confirma la presencia de un trazo de fractura con marcado edema medular en relación a fractura por estrés de alto grado. Las fracturas atípicas del fémur ocurren en la zona de tensión. Se consideran más una fractura de insuficiencia, ya que este hueso no es completamente normal, tiene alteración del metabolismo óseo, bien sea por tratamiento con bifosfonatos, denosumab u otras drogas. Muy importante que el 44% pueden ser bilaterales, tanto en el momento del diagnóstico como durante la evolución. Paciente femenina de 41 años con dolor, es una paciente deportista que también incrementa la intensidad en la pandemia. El estudio radiológico inicial no mostró alteración. La paciente sigue trotando. En el estudio tomográfico 15 días después se demuestra una ligera alteración en la densidad en el cuello femoral. El estudio de resonancia magnética confirma fractura en la zona de tensión. La paciente es llevada a fijación quirúrgica. Este es el control radiológico de hace un mes. La paciente en este momento está asintomática. Paciente femenina de 23 años que juega tenis en la pandemia. Tiene dolor. En el estudio de imágenes vemos fractura tanto del fémur distal como de la tibia proximal en forma bilateral. También hay fractura a nivel de la epífisis proximal de la fíbula. Paciente femenina de 30 años que empieza a saltar en brazo en la pandemia. Tiene dolor. En el estudio de imágenes vemos edema medular y fracturas tanto a nivel de la tibia proximal como distal. También observamos edema en los tejidos blandos en el tercio distal de la pierna derecha. Paciente masculino que jugando fútbol empieza con dolor. En el estudio radiológico inicial se ve discreto aumento en la densidad con disposición transversa. El estudio de resonancia magnética demuestra fractura de la tibia distal asociado a discreta irregularidad del talo posterior. Recordemos que la conminución y el desplazamiento son extremadamente raros en las lesiones por estrés. Dos pacientes femeninas que tienen fractura distal de la tibia en relación a ejercicio con dirección virtual en la pandemia.
Recordar que estas son fracturas de bajo riesgo, se resuelven normalmente en 4 a 8 semanas con modificación de la actividad física. Paciente masculino de 46 años que solo practica ejercicio hace algunas semanas, empieza con dolor. En el estudio de resonancia se demuestra fractura por estrés de la tibia y el calcáneo. Otra paciente femenina con dolor en el talón por iniciar vida deportiva en la cuarentena, tiene fractura en el calcáneo posterior. Recordar que esta es la disposición más frecuente de las fracturas del calcáneo perpendicular al trabeculado óseo. Son mucho más frecuentes en la tuberosidad posterior y más del 65% se asocian a fracturas del tarso. Esta es una compañera de trabajo que trota, aumenta también el trote durante la pandemia. En el estudio radiológico no le vimos nada. Sigue con dolor. En el estudio de resonancia magnética se ve edema medular en la diáfisis con discreta irregularidad cortical asociado a trazo de fractura. Esta es la localización más frecuente de fracturas a nivel de los metatarsianos debido a que es el metatarsiano de mayor longitud y tiene una anatomía proximal más fija. Este patrón de edema medular con disposición parcheada lo vimos en varios pacientes durante la pandemia. Consultaban por dolor, en el estudio de resonancia solo se veía esta alteración del trabeculado. Esta alteración es vista en personas con gran actividad física. Es una imagen no específica, ya que también la podemos ver en pacientes que han estado inmovilizados o con síndrome de dolor regional complejo. Y la doctora Cejaba Rosenberg nos recuerda el diferencial en este artículo precioso que escribe el año pasado, en donde nos dice que ese aspecto de edema medular con cielo estrellado o en apariencia de cielo estrellado puede ser explicado por médula roja residual o hipervascularización en asocio con biomecánica normal en niños. En pacientes jóvenes ya no lo vemos. La tríada del atleta o síndrome de Rett es un síndrome de poca disponibilidad de energía debido a baja ingesta calórica en pacientes muy atletas. Se rompe el ciclo hormonal, la remodelación ósea moderada por los estrógenos, hay baja masa ósea y osteoporosis con alto riesgo de fractura. Estas fracturas se consideran más fracturas de insuficiencia. Paciente femenina de 10 años que está patinando en la pandemia, tiene discreta irregularidad en el núcleo de osificación en la base del quinto metatarsiano en esta imagen radiológica con algo de engrosamiento de los tejidos blandos adyacentes. En el estudio de resonancia magnética se demuestra edema medular hacia la base del quinto. Recordemos que el cartílago fisiario de la epífisis y apófisis es la estructura más débil del esqueleto en desarrollo. La avulsión crónica y el edema se pueden ver en estos pacientes. Esta paciente también tenía fracturas a nivel del tarso en forma bilateral. Los niños son muy susceptibles a tener lesiones por estrés debido a su menor masa muscular, huesos más delgados, mayor actividad física y uniones condrales mucho más débiles. Es importante el diagnóstico temprano para interrumpir las actividades y prevenir deformidad. Paciente masculino de 9 años con dolor, juega squash en la pandemia, se observa un trazo de fractura desde la cortical dorsal del navicular, constituye una fractura de alto riesgo. Para recordar, la resonancia es el estudio más sensible y específico en el abordaje de lesiones por estrés. Ser mujer y haber tenido una lesión por estrés previa predisponen a una nueva aparición de fractura de estrés. Los deportistas y en general todos debemos suplementar la vitamina D tomando hasta 5.000 unidades diarias. Y recordar que la cafeína, el alcohol y el cigarrillo tienen un impacto negativo en la salud del hueso. Muchísimas gracias por su atención.